La fascinante historia de Ba-Goto, el hombre que dice tener 145 años de edad. Ba-Goto ya sobrevivió a 4 esposas, 10 hermanos y todos sus hijos. He logrado vivir tantos años porque siempre me cuidó gente que me ama. Con una camiseta y pantalones cortos impecables, testimonio del amor de quienes lo rodean, Ba-Goto camina encorvado hasta sentarse enfrente de su sencilla casa en la isla de Java, en Indonesia. Va siempre sostenido por el brazo firme de uno de sus nietos. Goto afirma tener 145 años y posee los documentos para demostrarlo. Nació, según su carnet de identificación, el 31 de diciembre de 1870. En su casi siglo y medio de vida, ya perdió a muchos seres queridos, incluyendo 4 esposas, 10 hermanos y a todos sus hijos. Asegura que la cualidad más importante que aún cultiva a diario es la paciencia. Siempre traté de ser paciente, de aceptar, y siempre tuve la creencia firme de que habría alguien para cuidarme, dijo a la BBC. Su nieto, Suryanto, concuerda. Hay un dicho que siempre repetimos en Java: las personas pacientes viven más. Indonesia solo comenzó a llevar registros oficiales de nacimientos desde 1900. Un funcionario local dijo a la BBC que el documento de identidad con la fecha de nacimiento del 31 de diciembre de 1870 es legítimo. Basándonos en las entrevistas que le han hecho y en el análisis de los documentos, creemos que son verdaderos. Si los papeles son efectivamente fidedignos, Goto sería la persona que ha vivido más tiempo en el mundo. Un título que aún corresponde a la francesa Jeanne Calment, quien falleció en 1997 a los 122 años. El caso del supercentenario de Indonesia no ha sido confirmado por el Comité de Expertos del Libro de Guinness, que registra como la persona más vieja del mundo a la italiana Emma Morano, quien nació el 29 de noviembre de 1899 y tiene 116 años. El comité no ha anunciado aún su intención de visitar a Goto. Quiero partir. El anciano es considerado un héroe en su comunidad. El día de la independencia lo invitamos a que cuente sus experiencias sobre la guerra contra Japón y la lucha contra los colonizadores holandeses. Sin embargo, Goto dice: no quiero seguir viviendo. Por eso preparé mi lápida, para que todo esté pronto. El centenario héroe local aún escucha la radio, pero su mirada vidriosa y perdida delata que ha perdido la vista, por lo que la televisión es cosa del pasado. El nieto de Goto asegura que su abuelo no es exigente con las comidas. Su único deseo, ya cumplido, ha sido que le compren una lápida. Antes era agricultor, pescaba en el río. Ahora no tengo la fuerza de antes, incluso me cuesta caminar. También necesita desde hace unos años ayuda constante para comer y bañarse. No quiero seguir viviendo, por eso preparé mi lápida, para que todo esté pronto. En este momento solo diría que quiero partir, pero aún no ha llegado mi hora. Esto fue la fascinante vida de Ba-Goto, el hombre de 145 años. Los documentalistas. Síguenos en las redes sociales, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir un aviso cada vez que lancemos un nuevo video. Gracias y hasta la próxima.